Bueno, ahora vamos con el tema de los sustantivos. Bueno, sabemos que los sustantivos son palabras, todo lo que existe, y son cosas o un evento, o sustantivos propios, comunes, pueden ser sustantivos propios o comunes, plurales o singulares. Los plurales pueden ser regulares o irregulares de los sustantivos, puede ser femenino o masculino, colectivos, contables e incontables y compuestos. Los sustantivos incontables. Bueno, los otros tipos de sustantivos, los más comunes, los venimos practicando todos los días, entonces voy a detenerme en aquellos que son menos comunes para nosotros, que estamos empezando con el método de lectocomprensión y que creo que son los más importantes para ustedes de acuerdo al contexto en el que se mueven. Los sustantivos incontables. Los sustantivos incontables pueden ser concretos o abstractos. En el caso de los sustantivos incontables concretos, ¿cuáles son? Representan tipos de comidas o materiales. Los concretos, por ejemplo, air, aire, steel, que significa el acero, bread, pan, salt, la sal, water, el agua, money, dinero, wood, madera, plastic, plástico, electricity, electricidad, heat, calor, y bueno, todo lo relacionado a las comidas o a los materiales. Luego están los sustantivos incontables abstractos, que son los que más vamos a manejar nosotros ahora en el tema de la educación. Son conceptos o cualidades los abstractos, ¿sí? Por ejemplo, education, educación, freedom, libertad, information, información, transport, transporte, gratitude, agradecimiento, help, ayuda, love, amor, obedience, obediencia, work, trabajo, grammar, gramática, history, historia, como la materia, music, música, enthusiasm, entusiasmo, motivation. Bueno, todos esos términos abstractos que son sustantivos incontables. Luego tenemos sustantivos colectivos, como por ejemplo la palabra people. ¿Cuáles son los sustantivos colectivos? Los sustantivos colectivos son aquellas palabras que encierran una connotación plural, pero que se escriben en singular, ¿no? Representan pluralidad, grupo en sí misma la palabra. Entonces, se usa con el verbo en plural, en el caso de people. Por ejemplo, people are happy. Fíjense, la gente es feliz. Pero miren, inclusive cuando lo traduzco, yo no digo la gente son felices, digo la gente es feliz. Entonces, people, gente, es un sustantivo colectivo, pero en este caso el verbo que tiene es plural, es diferente al castellano. En el español decimos la gente es feliz. Aquí decimos, usamos el verbo are en plural para people. People are happy. Otros sustantivos colectivos que tenemos, por ejemplo, es school, escuela, como grupo de personas, como group of people, como grupo de personas. Tenemos school, escuela, family, familia, police, la policía como la institución policial, que reúne todos los policías, government como gobierno y todo lo que representa el gobierno, team como equipo. Y tenemos el ejemplo, por ejemplo, se usan con verbos en singular. Por ejemplo, en el caso de la policía, puedo poner the police is at the corner of Avellaneda Street. Miren el ejemplo. The police, la policía como institución. The police is, se usa con el verbo en singular
is at the corner, está en la esquina de la calle Avellaneda, of Avellaneda Street. Después están los sustantivos compuestos. Son palabras que consisten en dos palabras o más. Algunas se escriben como una sola palabra y sus plurales son regulares. Entonces, los sustantivos compuestos, palabras compuestas, consisten en dos palabras o más. Algunas se escriben como una sola palabra y sus plurales son regulares. Vamos a ver ejemplos de sustantivos compuestos. Ejemplo. Voy a borrar esto, voy a poner así. No lo voy a borrar. Ajá. Ejemplos de sustantivos compuestos. Por ejemplo, classroom, como clase, y el plural es classrooms. O sea, ¿ven? Va la S al final. Otra, por ejemplo, es dishwasher. El dishwasher es la máquina de lavar platos. Dishwasher. Miren, dish es vajilla y washer es la lavadora. Es una palabra compuesta unida, significa dishwasher. Y cuando lo voy a usar en plural, le agrego la S al final también. Pongo dishwashers. Miren, le agrego la S, ¿ven? Cuando el sustantivo compuesto se escribe en dos palabras separadas, también. Vamos a dar un ejemplo. O sea, ejemplo de los sustantivos compuestos escritos en dos palabras separadas. Por ejemplo, book club. Voy a separarlo bien. Algunos se escriben con un hyphen, con un marcador en el medio, un guión, perdón, me sale hyphen en inglés. Algunos se ponen un guión en el medio y otros no. Por ejemplo, aquí tengo book club. Y el plural, cuando es un sustantivo compuesto que se escribe separado, siempre va en la segunda palabra. ¿Por qué? Porque la primera actúa como un adjetivo, recuerden, porque le está dando una calificación diferente a club. Entonces el plural va a ser book clubs. Siempre en la segunda va el plural. O por ejemplo, mobile phone, el teléfono celular. Mobile, que es un espacio, mobile phone, y el plural es mobile phones. Entonces ahí va el plural en la segunda palabra. Bien. Después tenemos plurales, otros plurales de sustantivos y plurales irregulares, ¿sí? Vamos para este lado. Voy a borrar esto. Voy a borrar los temas para que tengan más lugar. Y vamos a ver los plurales irregulares. Los regulares, ya saben, le agregamos la S. Bien, plurales irregulares. Ejemplo de plurales irregulares. Por ejemplo, woman, que es mujer, cambia, ¿ven? Woman, women. Lo mismo, man, hay distintos tipos, men. Muy bien, esos son parecidos. Child, que significa chico o niño, el plural es children, niños. Eso es una categoría. Bien, después hay otros, aquellos plurales que cuando es el caso del singular, por ejemplo, las palabras que terminan en F, en singular, cuando pasan al plural, la F cambia por V corta ES. Ejemplo, por ejemplo, shelf. Shelf significa estante, un estante, ¿no es cierto? Para guardar algo, un estante. El plural de shelf es shelves. Fíjense, la F del singular cambia por B corta ES. Otro ejemplo, por ejemplo, half. Half es la mitad de algo. Es la mitad de algo. Y el plural es halves. Halves. B corta ES. Otro ejemplo, por ejemplo, es wolf. Wolf significa un lobo. Wolf, lobo, uno. Pero lobos es wolves.
Ese es otro. Después tenemos otros ejemplos de plurales que los singulares, que las palabras llevan doble O en el medio, cambian por doble E. Ejemplo. Por ejemplo, tooth cambia por teeth. Bien, ¿qué quiere decir? Un diente. Un diente es tooth y dientes es teeth. Lo mismo pasa con los pies. Un pie es foot y los dos es feet. Doble O y cambia así. Bien. Tenemos otra categoría de plurales, ¿no es cierto? Que son las palabras terminadas en Y, los sustantivos terminados en Y, singulares. Esa Y, al pasar al plural, cambia por IES, el diptongo IES, con I latina. Ejemplo. Society. Miren, sociedad, el singular, society. En el plural es societies. Cambia por IES. Otra, la palabra theory, cuando es plural es theories. Bien. Y después tenemos otros casos de los plurales irregulares que, por ejemplo, algunas palabras que no podemos poner una regla y decir que terminan en O, que terminan en CH, no. Hay algunas palabras que con el uso se van a dar cuenta que al pasar al plural le agregamos ES. Por ejemplo, potato. Potato significa la papa. Potatoes. Bien, aquí es fácil porque la palabra potato, termina en O. Y le agrego ES. Bien. Otra, por ejemplo, approach. Esto lo vamos a ver. Approach. El approach, ¿qué es un enfoque sobre algo. Lo vamos a ver en los textos nosotros. Vemos muchos approach. Educational approach, didactic approach. Pedagogical approach, psychological approach. Son los enfoques hacia algo. Y si lo ponemos en plural, le agregamos la ES. Approaches. Approaches, enfoques. Otro, por ejemplo, box. Box es un cuadrado o un cajón y la plural es boxes. Y la otra, por ejemplo, church, iglesia, churches. Le agregamos ES, churches. Bueno, con esto finalizan los plurales irregulares y todo lo que me parece que es lo más importante es remarcar con respecto a los sustantivos. Luego tenemos, por ejemplo, el caso genitivo del sustantivo. ¿Qué es el caso genitivo? El caso posesivo, pero del posesivo de la apóstrofe S. ¿No es cierto? Cuando una persona posee algo, cuando una cosa posee algo, en vez de usar la preposición of, voy a cortar y voy a poner que esa persona posee eso. Ejemplo. Voy a borrar el sustantivo aquí, esta parte, ¿no es cierto? Aquí me quedo arriba, aquí. Bueno, y este es el caso genitivo del sustantivo. Bien. El caso genitivo del sustantivo, por ejemplo, Chomsky, Chomsky's, ahí está el posesivo, Chomsky's theory. ¿Para qué lo uso? En vez de que yo diga the theory of Chomsky, la teoría de Chomsky, directamente digo Chomsky's theory. O sea, Chomsky's theory, esto significa the theory of Chomsky. La teoría de Chomsky. Por ejemplo, children's education. Children's education.
En vez de que yo diga the education of children, en vez de que diga the education of children, la educación de los niños, yo digo children's education, la educación de los niños. Esto es diferente a cuando yo tengo, por ejemplo, como veíamos ayer, development education o development psychology. Eso es otra cosa. Es un calificativo de ese tipo de psicología, de un tipo de educación. Esto es un posesivo, por eso se llama el genitivo. Es cuando alguien posee algo o cuando ese núcleo del sujeto, ¿no es cierto?, posee lo que está dentro del genitivo. Para eso se lo utiliza. Porque otra más puede ser, por ejemplo, man's activity. Es una manera de acortar. Es una manera de acortar toda esta frase, y también de demostrar un nivel del lenguaje un poquito mejor, superior. Man's activity, o sea, la actividad del hombre en general. En vez de decir the activity of man, decimos man's activity. Bien, bueno, ese es el caso genitivo. Después tenemos los sustantivos terminados en ing. Vamos a ver ese caso, que también es importante porque lo vamos a encontrar. Bien, después tenemos los casos de sustantivos terminados en ing. Muy bien. Casos de sustantivos terminados en ing. Bien. Muchas veces los verbos llevan ing no para demostrar que están en un tiempo progresivo, sino que están ubicados en un lugar del sustantivo en la oración. Podemos ponerle a las palabras ing y ponerlas en el lugar del pronombre subjetivo, del protagonista de la frase nominal de la oración, y se transforman esas palabras en el sustantivo. Ejemplo: smoking is not allowed here. Miren ustedes, smoke es el verbo fumar, pero yo le agrego ing y lo transformo en un sustantivo. Dice, fumar no está permitido aquí. Fíjense, el lugar que ocupa es mi frase nominal, is not allowed here es mi frase verbal. Entonces, smoking está ocupando un lugar en la frase nominal de núcleo y es un sustantivo aquí. En vez de que si estuviera en este lugar de verbo, significaría un verbo progresivo, ¿no es cierto? Pero como aquí está este verbo está transformado en un sustantivo, es un sustantivo con ing. Por ejemplo, si yo quiero decir, caminar es un buen ejercicio. ¿Cómo voy a decir? Voy a decir walking, porque lo uso al verbo en ing adelante, en el lugar, en la frase nominal, y se dice un sustantivo. Entonces, walking, caminar, is good for my health. Miren, smoking, walking. Caminar, no dice caminando, la traduzco caminar, porque es la actividad. Entonces el sustantivo, caminar es bueno para mi salud. Walking is good for my health. Bien. Otro, por ejemplo, reading and writing. Miren aquí. Reading and writing are basic skills. Miren, leer y escribir son talentos básicos o habilidades básicas. Reading and writing, leer y escribir
son habilidades básicas. Entonces, cada vez que ustedes quieren expresar algo, o cuando lean algo al principio de una oración en ING, es un sustantivo, ¿no es cierto? Es un sustantivo ING que está funcionando como en la frase nominal, ¿no es cierto? Y que es una actividad. Es un sustantivo que marca una actividad. Ustedes lo van a ver familiarizado a un verbo, pero estando en ING en ese lugar es el sustantivo y lo traducen así: caminar, leer, escribir, fumar, pensar, thinking. Por ejemplo, thinking is positive. Pensar es positivo. Fíjense. Thinking is positive. Pensar es positivo. Entonces, esos son los casos de los sustantivos terminados en ING. Y luego tenemos los plurales latinos. Ustedes los van a ver a los plurales latinos, los tienen en su archivo de contenidos gramaticales y son muy sencillos porque los voy a poner aquí. Voy a poner 3 ejemplos porque son muy parecidos a nosotros, son palabras transparentes, y los plurales no son complicados. Bueno, después están los plurales latinos. Bien, por ejemplo, la palabra análisis, que termina IS, en el plural sería análisis. Termina ES, ese es el plural. Fíjense, el singular is y el plural es. Otro, por ejemplo, basis. Bases. Singular y plural. Plurales latinos. O griegos también se dicen. Después, por ejemplo, crisis. 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 Terminan ES. Por ejemplo, es difícil, de data, de dato. Datum, vamos a ponerlo así, datum, singular. Ese es el singular de data. Data, son datos. Data son datos en plural. Y datum es el singular. Y después, por ejemplo, tengo criterion, que también es una palabra que la van a ver ustedes, criterion, el criterio sobre algo, y el plural es criteria. Bueno, les confieso que yo en la cantidad de textos que he leído en inglés de un alto nivel del lenguaje, es cierto, un advanced level, muy bien elevados, y científicos, pedagógicos, he leído realmente la palabra criteria como si fuera una palabra colectiva. Es raro, ha sido para mí raro que yo pueda encontrarme criterion. No, debo haber encontrado 1 o 2 veces, pero esa ha sido en mi carrera como profesora de inglés en todos los niveles. Posiblemente ustedes, como hacemos un método de lectocomprensión, ¿no es cierto?, relacionado con la lengua española, lo encontremos más. Pero generalmente yo lo he encontrado siempre como criteria en singular y en plural. Solamente iba acompañado por los verbos en singular o plural y me daba cuenta que eran criterios o un criterio específico con respecto a algo. Y luego tiene la palabra phenomenon, que también la van a encontrar. Un fenómeno, the phenomenon, y el plural sería fenómena. Fenómena. Miren la diferencia. Entonces aquí tenemos los singulares y aquí tenemos los plurales, latinos o griegos. Bien. Bueno. Vamos a hacer un pequeño corte para que pasemos a los afijos. Es un tema que me interesa y quiero que lo veamos con detenimiento y luego volvemos. Voy a preparar la pizarra.